Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al Laboratorio de las Emociones. Estamos en el episodio número 8 y qué gusto saludarles como siempre desde este espacio virtual. Les mando además las mejores vibras y aprovecho para darles las gracias por conectarse, por seguirme en todas mis redes sociales y sobre todo por suscribirse al canal de YouTube. La salud mental debe ser una prioridad en la vida de todos. Saber gestionar tus emociones contribuye a un estado de bienestar que permite que seas una persona sana, que tengas relaciones afectivas sociales agradables y que generes ambientes óptimos para la vida. Hoy, tras este micrófono, hablaremos de un tema muy ad hoc para seguir trabajando la salud mental, la salud emocional. Nuestro tema que ponemos sobre la mesa es pensamientos intrusivos. ¿Les ha pasado que se encuentran en algunas ocasiones en alguna plática bien a gusto, disfrutando de la compañía y de repente su mente se desconecta del ambiente presente? Pues vienen a ti pensamientos que a veces no tienen sentido y comienzan a tejer hilos mentales, te vas un poco y comienzas a tener angustia, te estresas y para cuando regreses a la conversación ya la perdiste. O bien, cuando vas manejando y de nuevo tu mente comienza a tener pensamientos que de pronto te bloqueas, te van generando incertidumbre y para cuando vuelves en sí, híjole, la ruta ya ha cambiado. Bueno, aunque no lo creas, este tipo de pensamientos ocurren mucho más de lo habitual y muchas veces no les damos la atención porque pensamos que es normal, que andamos distraídos y que lo podemos controlar. Y para ser honesta, en muchos casos sí, pero en otros es mucho más complicado. Y más cuando este tipo de pensamientos comienzan a generar angustia, a robar tu paz y sobre todo la concentración. Estos pensamientos que no tienen sentido, que no tienen lógica y que aparecen de repente, que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad, se le denominan pensamientos intrusivos. ¿Los han escuchado? ¿O se sienten familiarizados con ese tipo de pensamientos que de pronto aparecen sin sentido y nos bloquean de la realidad? Si es sí, les voy a hablar un poquito de este tema. Si es no, les voy a compartir esta información para cuando lo estén viviendo o conozcan a alguna persona que lo esté padeciendo. ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Son ideas construidas mentalmente. En su mayoría son inútiles o en algunos casos hasta son desagradables. Aparecen en algunas personas de manera muy frecuente y producen estados de ansiedad, dificultad para concentrarse y lo más importante es que en muchos de los casos roban la estabilidad. Cuando se tiene ese tipo de pensamientos, muchas veces las personas se bloquean emocionalmente y los pensamientos no tienen nada que ver con la realidad. Si esto sucede de forma recurrente, pueden llegar a creer que son señales de advertencia y experimentan episodios paranoides. Y cuando ya es común padecerlos, es muy complicado poder evitarlos, pues la mente juega con una fuerza impresionante que tu esfuerzo por evadirlos se verá mermado y muchas ocasiones, lejos de ahuyentar esos pensamientos, sucede todo lo contrario. Y es aquí donde viene lo realmente complicado. Al vivir tan preocupado por ese tipo de pensamientos,
se puede llegar a terminar con un tipo de trastorno obsesivo compulsivo. Y para nada es sano tener ese tipo de pensamientos que te llevan a una y a otra situación que a veces no tiene un fin. ¿Cómo podríamos identificar un pensamiento intrusivo? Principalmente, identificar las características. Estos suelen ser, en algunos casos, negativos, perturbadores, sin sentido, y logran centrarse en tu mente durante un tiempo. Pueden ser periodos cortos o pueden ser periodos largos. Son indeseables y son involuntarios. Pero a pesar de que tengas el deseo de que desaparezcan, no es suficiente. No es suficiente para evitar que de nuevo reaparezcan y constantemente quiten tu calma y tu tranquilidad. ¿Qué tipos de pensamientos intrusivos existen? Los obsesivos intrusivos violentos son aquellos que tienen relación con el deseo de hacer daño a otras personas o incluso a ti mismo. Esto sin necesidad de que exista alguna causa o que realmente pienses de esta manera. Es decir, quieres hacer daño en tu pensamiento, lo has pensado, pero no quiere decir que lo desees. Simple y sencillamente te vienen esos pensamientos y generas un bloqueo mental. Los pensamientos que se consideran perturbadores o sexuales. Estos suelen estar relacionados con la fantasía, con el deseo erótico. Las personas que los consideran moralmente reprochables son quienes tienen mayor inconveniente con esta clase de pensamientos. Insisto, no quiere decir que sean deseos inconscientes, simple y sencillamente son fantasías que se depositan en tu mente. Y como no tienes la capacidad a lo mejor de gestionarlos, te pueden llegar a generar un tipo de angustia y a preguntarte por qué lo estoy pensando, qué me pasa, estaré bien, entre otras cosas. También existen los pensamientos intrusivos religiosos. Estos prácticamente son los que generan el dilema sobre temas que tengan que ver con la moral religiosa que se practica. Y como lo comentaba, cuando no estás de acuerdo con esos pensamientos, entras en un conflicto entre tú y tu pensamiento que no tiene sentido. Hay otros que también son muy recurrentes y complicados. Los obsesivos de muerte. Estos consisten en eventos o imágenes catastróficas relacionadas con la muerte, alguna pérdida de algún ser querido o ideas vagas sobre accidentes mortales que pueden afectar a la persona o a quienes le rodean. Les comento, no tiene nada que ver con que sean deseos. Una gran cantidad de personas realmente experimentan este tipo de pensamientos intrusivos, incluso siendo contrario a sus principios. Estos entran a tu conciencia involuntariamente. Les voy a explicar algunos ejemplos muy simples y que probablemente se puedan sentir relacionados con algunos, probablemente no. Por ejemplo, cuando se te viene la idea de saltar sobre una ventana de la nada, o empujar a una persona, o cuando vas manejando y piensas, voy a atropellar a alguien, o cuando sales de tu casa y tienes esa incertidumbre de no haber cerrado la puerta, de haber dejado encendida la llave del agua, o algún peligro que te haga convertir como en una ansiedad y estando lejos de tu hogar, te perturba este pensamiento. También a veces el pensamiento de escapar o de huir. El pensamiento también de agredir a alguien o ser agredido. Los pensamientos intrusivos radican irónicamente en el deseo personal de no actuar como se piensa. Pueden aparecer de repente como un síntoma de algún otro problema, como la ansiedad, como el estrés
o la poca capacidad que se tiene para poderse controlar. No avisan, no hay motivos aparentes. Y lo curioso es que suelen suceder a casi todas las personas en algún momento de su vida. ¿Cómo saber si tus pensamientos necesitan ser tratados por un profesional? Primero que nada, se debe tener en cuenta la frecuencia, la intensidad y la duración. Es decir, si estos son recurrentes, si te generan algún tipo de emoción, algún tipo de malestar, si ya están interfiriendo en tu vida, si no te permiten concentrarte en cosas tan básicas o disfrutar tu vida social. Ojo, ahí es donde tienes que prestarle seriedad y acudir con expertos. ¿Cómo podríamos gestionar estos pensamientos intrusivos para que no nos afecten en nuestro día a día? Principalmente, liberarte de los pensamientos. Descubrir y aceptar que tú no eres el pensamiento. Tú no decides lo que llega a tu mente, pero puedes seleccionar lo que te interesa y con lo que quieres quedarte. Cuando este pensamiento aparezca, no sirve de nada luchar contra él, pues al querer luchar o al quererlo controlar, se termina siendo más fuerte. Es mejor investigar por qué aparece y luego decides si te concentras en ese pensamiento o si lo desechas. Este tipo de ejercicios requieren de un esfuerzo y de un entrenamiento. Y es muy normal que al principio veas que los resultados no son los que tú esperas o que te cuesta muchísimo trabajo desvincularte. Pero si trabajas de manera constante, vas a descubrir que acaban por perder fuerza, intensidad y se convierten en algo que ya no existe. Es muy recomendable cuando ya estás viviendo en este tipo de situaciones realizar actividades que fomenten la concentración, la atención y el autocontrol. Otra de las recomendaciones es que realices ejercicio de manera recurrente. El pensamiento definitivamente es energía y como es energía, es mucho más fácil controlarlo cuando hemos liberado el exceso de energía que nuestro cuerpo tiene. El realizar ejercicio nos ayuda a tener una mente clara y una mente relajada. También es recomendable tener distracciones positivas. Enfocar tu mente en actividades que generen productividad y un grado de placer. Leer, escuchar música, relajarte, servirá de mucho para no prestar atención a pensamientos que no tienen sentido. Realizar una bitácora de los pensamientos. Saca todo eso que piensas de la mente. Llévalo a través de un control de la escritura, de eso que te genera ansiedad y perturbación. Con el paso del tiempo, al momento de que lo leas, te vas a dar cuenta que perderá importancia. Te generará mucha menos ansiedad y perturbación de lo que pensabas. Entonces, conscientemente, te darás cuenta que no será necesario volver a preocuparte por ese tipo de pensamientos. Además, no todo es negativo. En algunos casos, la experiencia de pensamientos intrusivos no solo se considera patológica, sino que se estima que puede tratarse también de un fenómeno sano y adaptativo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que podría ser parte importante de la capacidad que tienes para generar soluciones. Vivir en tranquilidad es una condición natural y es sobre todo un derecho de vida. El ser víctima recurrente de pensamientos sin sentido pueden llegar a tener alguna perturbación que no te permite vivir y disfrutar los momentos más importantes y valiosos de tu existencia. Buscar ayuda o algún acompañamiento, créanme, es la mejor decisión que se puede tomar. Cuando se comparten las experiencias
con otras personas, se abre la puerta a la realidad de no sentirse solos. Y se puede coincidir que este tipo de situaciones que son tan abrumadoras, no solamente las vives tú, sino que las viven muchas personas y entras en ese estado de confianza y de adaptabilidad. Entre más entremos en confianza y aceptación, muchísimo más fácil va a ser la trascendencia y la evolución que vas a tener en tu interior. Presta atención a todo aquello que te aqueja y sobre todo aquello que te está quitando la paz mental. Busca soluciones que te ayuden a sentirte mejor contigo mismo. Y lo más importante, no sientas vergüenza, no sientas pena. Comparte tus emociones, libérate de los prejuicios. No tengas miedo de sentir vulnerabilidad. Todos somos seres humanos con las mismas capacidades y oportunidades. Aprovecha este espacio para expresar lo que sientes y lo que deseas y lo que ya no quieres que te genere malestar en la vida. Te invito a regalarte oportunidades, a sonreír y a ser feliz, porque ser feliz obviamente está en ti. Todo aquello que nos genera perturbaciones emocionales a través de un pensamiento, darle el valor que le corresponde, tener autocontrol de ti mismo y saber canalizar estos sentimientos y emociones antes de que se conviertan en obsesiones. Porque una vez que ya se convierten en una obsesión, es muy complicado que salga de tu mente. Y no tiene caso tener una vida llena de angustia. Te invito a que reflexiones, a que te des cuenta que no todo aquello que pensamos nos cataloga como personas negativas. Son simple y sencillamente pensamientos vagos e inútiles que vienen a nuestra mente. Y si le encontramos el sentido positivo, es porque vienen a nuestra mente para poder transformar nuestra habilidad de aceptación y de capacidad para ser, obviamente, mejores personas. Porque ese es el objetivo de la vida, trabajar para ser personas de bien, con un gran sentido de desarrollo humano, pero sobre todo, insisto, de amor propio y de aceptación incondicional. Este es el Laboratorio de las Emociones. Gracias por acompañarme esta tarde, noche, una vez más. Les deseo con todo mi cariño que pasen un excelente fin de semana y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.